Ya. Conectándose de a poco la gente. Ya tenemos 5. Viene el sexto. Vamos a esperar un minutito más a ver si se conecta todo el mundo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta del proyecto mientras? Sí, claro, dame un segundo que mi hija Ok. me necesita. Dame un segundo. ¿Ya lo terminaste? No, Julita. Y ahora sí, dime. Para el proyecto usted necesita un menú, una interfaz, algo simplecito, o que haga al iniciar el programa, que haga el algoritmo al tiro. Dame un segundo. Vamos a revisar. Esto es. Déjeme ver si tengo el enunciado por aquí. Mm, ya, voy a meterme al Moodle en todo caso porque no lo tengo a mano. Está caído, creo, profe. Moodle está en mantenimiento. Súper, Sí. qué bien, qué bien. En- Mire, si mal no recuerdo, ahí dice que si yo tengo que ingresar, Ujú. lo dice textualmente. Claro que tiene que ingresar los números pero para Sí, la nota se utilizará 100.000. sí, Entonces exacto. necesita un menú simplecito que pueda ingresar los Ningún números. menú, nada, O nada, a que. absolutamente nada. El programa, el texto es bien explícito. Inicia el programa, yo ingreso la cantidad de océanos y me responde el Ah, promedio. no, pues a eso me Punto. refiero. Que la Nada. primera línea usted ponga el número. Claro, ni siquiera un texto, ni siquiera un Ah, ya, print, ya, ya. nada. Ya, y para cuando finalice que Que me imprima el diga promedio. el problema. Ya, ok. Gracias. Sí, así mismo. Tienen que hacerle caso Al al enunciado, no, sí, texto. claro. No, pero Exacto, porque era por si acaso, por si acaso. de repente me ponen como un menú, y apriete uno si quiere. No, no, no. Lo único que me hace retrasar porque yo te necesito hacer las pruebas de varios proyectos. Entonces, No, claro que se mientras. entiende. Gracias, profe. Ok. Entonces, vamos en la tarea 100.000 océanos tiene. Sí, todos de 10 por 10. Todos de 10 por 10. Ya, vamos a empezar con lo que vamos a ver hoy día. ¿Se acuerdan ustedes de reducción Turing? No mucho por acá, profe. Lo vimos el semestre pasado conmigo, ¿no? Deberían recordarlo porque es más o menos lo último que vimos. A ver,
por lo menos se acuerdan de que una máquina de Turing, un sistema de cómputo, lo que hace es reconocer un lenguaje, ¿no? Tenemos un lenguaje A y por otro lado un lenguaje B. Estos lenguajes definen un problema. Y por lo tanto, existen, ojalá, una máquina de Turing o un software que reconoce dicho lenguaje. Por ejemplo, no sé, eh, el problema de satisfacibilidad que lo hemos estado viendo, esto de las fórmulas booleanas, el lenguaje que reconoce es una fórmula satisfacible o no. Entonces, se dice que A es Cook reducible a B, que el semestre pasado habíamos visto el Turing reducible, ahora vamos a ver el Cook reducible. Si es que existe una función f y la f es de tiempo polinomial, tal que si una entrada para el problema A es aceptada, si y solo si, esa entrada convertida por la función f es aceptada para el lenguaje B. Se dice entonces que el problema B, el problema representado por el lenguaje B, es más difícil, y lo pongo entre comillas, porque es una forma de pensar. Es más difícil que el problema A. Y en realidad es una especie de que sea más difícil, porque uno para resolver el problema A no necesita resolver el problema A en sí mismo. Simplemente hace una transformación y resuelve el problema B y con eso resuelve el problema A. Veamos un ejemplo muy básico para partir. El- a ver, yo sé que la suma, no, la multiplicación es eh, Cook reducible, esto se llama reducción Cook, a la suma. Ahora, tenemos que plantearlo como un lenguaje. Veamos. Veamos. ¿Cómo lo plantearía como un lenguaje? Tengo que responder sí o no. Para responder sí o no, entonces las entradas del sistema serían los dos elementos que suman y la respuesta. Pero ¿y cómo hago la transformación para...? Entonces, tenemos primero, el lenguaje A va a ser el problema de la multiplicación, o sea, son eh, A, B y C, tal que A por B da C. Entonces, yo lo puedo transformar en un problema, pues tenemos el lenguaje B, que es el lenguaje de la suma, y voy a poner X, Y, Z, tal que X más Y da Z. Entonces, ¿cómo transformo ABC
en en una suma. Tendría que ser como, entonces, a ver, ¿cómo era que sumaba yo? A más A más A más A más A más A, B, C veces. Entonces sería que si A, B, C pertenecen al problema A, entonces yo lo que puedo hacer es que A más A más A, etcétera, etcétera, B veces, coma, C pertenecen al problema B. Entonces, fíjense que yo lo que hice es, esto es una forma de escribirlo, lo voy a formalizar. Lo que hice fue tomar una multiplicación y no usar la multiplicación para responder el problema. Ocupé la suma. Entonces, la suma es más difícil que la multiplicación. Voy a escribir esto formalmente, denme un segundo. Lo que se hace es escribir la función f. Entonces, yo tengo mi entrada a, b, c, y lo que hago es una función, la función f, lo que hace es una función computacional. Entonces, lo que puedo hacer es escribirla computacionalmente. Se dice, por ejemplo, yo que hago acá sería un acumulador S es igual 0, luego un for desde i igual 0 hasta b menos 1 y S es igual a más S. Y finalmente termina esto y pregunto, termina esto y retorno S y retorno S. Y ahí con este S es que yo tengo la acumulación. Bueno, no es necesario que retorne S. Ahí tengo la entrada completa. Entonces al final lo que respondo es que si S es igual a C. Y si se fijan, en términos de la entrada, esta función demora un tiempo polinomial. Ahora, este es un ejemplo extremadamente simplista. Vamos a ver algo más útil, algo que realmente se ocupa. Entonces, tenemos un problema que es el problema del 2SAT. El problema del 2SAT es es un caso especial del problema de satisfacibilidad que se escribe en forma normal conjuntiva. No creo que se acuerden cuál es la forma normal conjuntiva. Así que lo voy a explicar. Déjeme ponerme acá en mi ayuda de memoria una fórmula para no inventar cualquiera y poder escribirles una fórmula más interesante. La fórmula, ¿qué es una cláusula? Una cláusula son elementos de verdad que se separan por O. Por ejemplo, X1 o X2. Esto es una cláusula. Entonces, una fórmula que está en forma normal conjuntiva de tamaño 2 significa que son cláusulas separadas por I y toda cláusula
es de tamaño a lo más 2. Entonces tenemos esa, tenemos, podemos poner esta, luego tenemos otra cláusula acá que voy a anotar, aquí, voy a anotar otra cláusula, esta es negativa, x2 o x3, y x1 o no x2. Esto es un 2 supuestamente. Y no x1 o no x2. Ya. Ahí tienen una fórmula que está en forma normal conjuntiva de tamaño 2. Como recordarán, que vimos el problema de satisfacibilidad, lo que queremos es que esta fórmula haya una asignación de las variables. Tenemos x1, x2, x3, tenemos 3 variables. Tiene que haber una asignación de verdad para esas variables, tal que esta fórmula dé verdadero. Y si la fórmula que ven acá da verdadero, es posible, se llama la fórmula satisfacible. La forma tradicional de resolver un problema SAT es simplemente probar todas las posibilidades. Acuérdense, tenemos un espacio para x1, un espacio para x2, un espacio para x3 y probamos desde el falso, falso, falso todo el camino, probando todas las combinaciones hasta el verdadero, verdadero, verdadero. Obviamente, si ninguna de estas afirmaciones, ninguna de estas asignaciones nos permite dar como verdad la fórmula de arriba no es posible de satisfacer, o sea, es insatisfacible. Yo voy a demostrarles que el problema de satisfacibilidad se reduce en Cook a la negación del problema del camino. El problema del camino o de alcanzabilidad se dice que si yo tengo un grafo cualquiera y dentro de ese grafo tengo dos nodos en particular marcados, existe un camino que conecta esos nodos o no. En particular, si usted ve en ese grafo ahí, este grafo pertenece al lenguaje del problema del camino porque tengo ese camino de ahí. Por favor, si van teniendo alguna duda, consulta, me van interrumpiendo. El problema del camino es un problema muy clásico y bastante simple. ¿Cómo se hace esto? La forma de hacer esta reducción es que tomamos una entrada del problema de satisfacibilidad, que en este caso, aquí tenemos un ejemplo, y vamos a ocupar la siguiente función. La siguiente función f, lo que va a hacer es agarrar por cada cláusula, por cada variable, voy a escribir su literal positivo y su literal negativo, tanto para x1, lo hago para x2 y lo hago para x3. Luego de anotar, voy a basarme en un hecho que es conocido dentro de las fórmulas booleanas. Acuérdese que si yo tengo x1 o x2, esto
se puede escribir como no x1 implica x2, o si bien, ya que esta fórmula se puede escribir de cualquiera de las dos maneras, no x2 implica x1. Creo que se llama De Morgan esa propiedad. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Voy a poner esto en silencio para que no sigan, no haya tanto bla bla. ¿Se acuerdan de esto? Esto de acá es de primer año. Algunos en el colegio debieron haberlo visto. Dado que esto es cierto, entonces vamos a aprovecharnos y vamos a escribir estas implicaciones en el mapa o grafo. Así que x1 o x2 es no x1 implica x2 y este es no x2. No x2 implica x1. Luego por este lado tenemos x1, no x1 implica no x3 y x3 implica x1. Luego tenemos x1 implica x2 y no x2 implica no x1. Acá tenemos x2 implica x3 y tenemos no x3 implica no x2. Luego acá tenemos no x1 implica no x2 y tenemos x2 implica x1. Y luego tenemos finalmente esta que sería x1 implica no x2 y x2 implica no x1. Ahí. Ahí tenemos escrito entonces un grafo dirigido que nos representa la escritura de la fórmula booleana escrita gracias a, creo que se llama De Morgan, insisto. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Si yo soy capaz de que desde x implicar no x, entonces x es falso. Por el contrario, si desde no x soy capaz de implicar x, x es verdadero. Pero si soy capaz de sacar ambas a la vez, entonces x debe ser a la vez verdadero y falso, lo cual es una contradicción. Así que veamos si somos capaces de hacer eso. Voy a partir desde x1, voy a tomar este camino, tomo este camino y llego hasta no x1. Hice este. Ahora parto desde x1, tomo este camino y este camino, y ya llegué desde no x1 hasta x1, acá. Por lo tanto, como llego desde una verdad a una mentira y de una mentira a una verdad, acabo de contradecirme a mí mismo. Esto es una contradicción. Y por lo tanto, esta fórmula de acá no tiene una asignación de verdad. Es insatisfacible. En resumen, dos SAT se reduce polinomialmente a la negación del problema del camino, ya que
Si para cada literal, para cada variable, yo no puedo encontrar estos dos caminos, entonces DOSAT admite, la fórmula booleana admite una asignación de verdad. Y veamos de qué tamaño es esta transformación. Fíjese, este grafo es un grafo que tiene nodos y vértices. ¿Cuál es el tamaño de los nodos? Fíjese que tengo dos nodos por cada literal, o sea, dos nodos por cada literal. Y el tamaño de las aristas o vértices, en realidad eso se escribe con E. El tamaño de las aristas por cada cláusula, yo anoto dos aristas. Por lo tanto, fíjense que el tamaño de nuestra transformación es 2 veces el tamaño de la fórmula de arriba, más o menos. Por lo tanto, es una transformación polinomial. Por lo tanto, efectivamente, la reducción es una reducción Cook. Eso es. ¿Dudas, consultas? Profe, ¿Sí? no entendí esto ¿Desde dónde no entendió? desde el principio. Desde el principio. ¿Y por qué no me interrumpió desde antes, por favor? Porque, bueno, es mejor. Vamos a borrar todo para acá para explicarlo de nuevo. Ya ven. ¿Entendió la reducción? ¿Qué es? Físicamente lo que estamos haciendo. ¿Para qué lo estamos haciendo? Bueno, el para qué uno se los he dicho, es para clasificar. No, profe. Si tenemos dos problemas A y problema B, que se define a través de lenguajes, que es la manera natural, real, que se definen los problemas en las ciencias de la computación, si existe una función que es capaz de, que es tiempo polinomial, tal que las entradas inputs del problema A los convierte en inputs del problema B, tal que si el input de A resulta ser cierto, o sea, el algoritmo le responde que sí, entonces la transformación de este input en el algoritmo de B me debe responder que sí. Eso se llama reducción Cook y se escribe de esta manera. ¿Qué es lo que hacemos? Imagínense que yo le estoy preguntando por el... Es que ustedes conocen tan pocos problemas. Ah, no, pero deberíamos conocer más porque lo hemos trabajado. Imagínense que yo le estoy preguntando por el problema del vendedor viajero. Entonces, les pregunto si existe un camino hamiltoniano que responde al problema del vendedor viajero, y que admite entonces un camino de, no sé, menos de 5.000 kilómetros. Entonces, ustedes no tienen un algoritmo para resolver el vendedor viajero porque es bastante latoso. Pero ustedes saben resolver el problema de la mochila. Entonces, lo que hacen, se puede hacer, es encontrar una transformación del problema del vendedor viajero al problema de la mochila, de tal que lo único que hacen es transformar la entrada.
y ocupan el algoritmo del problema de la mochila para resolver el problema del vendedor viajero. Eso se puede hacer. No en todos los casos, pero se puede. El caso clásico, el ejemplo clásico, como les había dicho, es que ustedes no tienen que resolver el problema de la multiplicación, ya que basta con sumar. No necesito el algoritmo que multiplica porque puedo resolverlo con sumas. ¿Es más eficiente o menos eficiente? Ese no es el caso acá. El caso es demostrar cuál de los dos problemas es más difícil. Otro ejemplo básico es el factorial. El factorial, el problema del factorial es Cook reducible al problema de multiplicación. ¿Por qué? Porque el factorial no es nada más que multiplicar. De nuevo, es lo mismo. ¿Se entiende la idea? Nos quedan solo menos de 9 minutos. La gracia es que me digan si entienden o no para seguir avanzando, porque si no, no les puedo volver a explicar todo de nuevo. Si no entienden igual, pues tengo que explicarlo de alguna manera distinta para que lo entiendan. No, no se entiende. Chuta. A ver, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? ¿Han escuchado ese dicho que no es necesario saber algo, sino conocer a alguien que lo sepa? Es parecido. Un buen ingeniero no es el que sabe resolver todos los problemas, sino es el que sabe a quién preguntarle. Por ejemplo, nosotros le preguntamos a Stack Overflow. Esto es parecido. Usted, eh, la reducción quiere decir que yo no tengo que resolver cierto problema siempre que sepa transformarlo. Si transformo a otro problema, entonces el problema que resuelvo es el otro. De nuevo vamos con este ejemplo del problema de satisfacibilidad. Vamos de nuevo con el mismo ejemplo. Ah, voy a dejarlo en bruto. En bruto. Ahí está. Yo no sé escribir un algoritmo que me resuelva el problema de satisfacibilidad para esta fórmula rápidamente. No tengo idea. Pero por ciertas propiedades, yo puedo representar las fórmulas booleanas como un grafo de implicancias. Porque, insisto, x1 o x2 es equivalente a escribirlo con implicancias. No x1 implica x2 y no x2 implica x1. Y esto es algo que deberían conocer. ¿Lo conocen? ¿Saben de esto? ¿Se acuerdan de eso? Ya, perfecto. Entonces, lo único que yo hice, fíjese, es las fórmulas las escribí como implicancias y las implicancias las dibujé. Fíjese, x2 implica x3 y eso está aquí. x2, la negación, implica x3. Ya, eso lo entienden. Ese grafo representa las fórmulas que están allá arriba. ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, entonces, yo no sé resolver el problema del SAT, pero lo que sí sé es encontrar caminos en un grafo. Así que simplemente encuentro caminos en un grafo, como este y como este.
Y por fórmulas, por relaciones, por propiedades de las cláusulas, de las fórmulas booleanas, o más bien dicho, por obviedad, si yo soy capaz de llegar desde una variable a su negación y desde su negación a sí mismo, con implicancias, lo que hago es llegar a una contradicción. Por lo tanto, esto es la propiedad que nos permite conectar estos dos problemas. Así que, si soy capaz de encontrar un camino como el rojo que me llegue desde el literal a su negación y un camino como el azul que soy capaz de llegar desde literal negado al literal, entonces eso implica que la fórmula de acá arriba es imposible de satisfacer. ¿Qué quiere decir? Que no voy a ser capaz de encontrar una asignación de variables, que en este caso serían variables x1, x2, x3, y darle una asignación, por ejemplo, verdadero, falso, falso. No existe asignación tal que la fórmula de arriba sea verdadera. Entonces, fíjense bien, yo no resolví en ningún momento la fórmula booleana. Lo que hice fue buscar caminos en un grafo. Transformé un problema en otro que sí sé resolver. ¿Se entiende eso? Sí. Eso es todo. Nada más. Nada más. Eso es todo. Y cuando uno es capaz de hacer eso, se dice que el problema primero, el que no sé resolver, se reduce en Cook y se escribe P por polinomial al problema que sí sé resolver. Y mnemotécnicamente hablando, haciéndole caso a el símbolo que ustedes ven ahí, el problema de la derecha es más difícil que el problema de la izquierda. Y eso es una intuición, porque si no sé resolver el problema de arriba, pero lo puedo transformar de manera de resolverlo con el algoritmo de abajo, quiere decir que el algoritmo de abajo, que es encontrar camino, es más poderoso, es algo más difícil que simplemente resolver una fórmula booleana. Ojo, esto solamente se puede hacer para el 2 SAT. Para el 3 SAT vamos a ver que esto no, por lo menos así no se puede hacer. Y entonces, ahora sí, ¿se entendió la idea de la reducción Cook? El único detalle que tienen que considerar para que la reducción Cook sea tal cual es que esta transformación que nosotros hicimos tiene que ser tiempo polinomial. El 2 SAT es el problema de encontrar una asignación de verdad para una fórmula que está en forma normal conjuntiva de tamaño 2. Esto es una cláusula, tiene dos literales por cláusula. Esta fórmula que está encerrada acá es una instancia de un 2 SAT. Queda menos de un minuto. Pongan presente y yo creo que podríamos redondear esta idea al final o sea, el miércoles. Es relativamente difícil esto, así que no es tan grave que no lo entiendan de primeras, de buenas a primeras. Ya, eso, no se le vaya a olvidar poner presente y volvemos a hablar un poco. ¿Cuál problema, cuál problema, Felipe? Se va a acabar el tiempo. ¿Cuál problema? ¿Cuál certamen? No es un certamen, es una tarea y tienen que entregarme una cuestión que funciona, está programado. Da lo mismo si está en inglés o no, ¿no?
de hecho no debería tener